lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Saludos cordiales, mis estimados amigos y hermanos, donde quiera que se encuentren. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, tal vez, en diferentes lugares de este mundo que estamos actualmente, mis queridos estimados hermanos. Para mí es un gusto ser parte de este maravilloso proyecto de la lectura bíblica en un año. Y el día de hoy, pues, me toca continuar con Levítico, capítulos 16 y 18, respectivamente, ¿no? Para lo cual yo, por favor, les invito, mis queridos y estimados amigos y hermanos, a que empecemos orando, dejando este tiempo en las manos de nuestro Señor, ¿ok? Vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, Señor, le doy las gracias, Señor, por este día que nos permite nuevamente estar aquí, Señor, para poder dar paso a su lectura de su palabra, Señor, a la lectura de su palabra, mi Señor. Le pedimos que nos dé permiso, Señor, que sea usándonos, Señor, conforme a su voluntad, Padre eterno, Señor, que en este día, pues, su palabra, pues, sea influenciando la mente y el corazón de cada uno de los oyentes, Padre. En todo el mundo, Señor, que tu palabra sea proclamada, Señor bendito, y gracias por los medios tecnológicos que pones a nuestra disposición también, Señor, y que todo lo que hagamos, pues, sea para su honra y su gloria en este y todos los días de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor, por su palabra, que nos limpia, nos ayuda, y nos edifica también grandemente, Señor. Y hacemos todo esto para usted, Señor. Bendiga este momento en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, no olviden, mis estimados hermanos y amigos, de suscribirse y seguir compartiendo, ¿no? En este caso, a las diferentes redes sociales, como es Twitter, Facebook, en YouTube. No se olviden de suscribirse también en el canal de YouTube en este caso, de la lectura bíblica en un año, ¿no? De igual manera, en Facebook pueden también suscribirse ustedes y compartir para que más personas puedan escuchar de la palabra de nuestro Señor, ¿ok? Procedemos entonces a leer el capítulo 16 de Levítico. Tengan la bondad, abrimos nuestras Biblias y vamos a dar paso a la lectura bíblica, ¿ok? Acompáñenme. Levítico capítulo 16. Empezamos desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes, Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Versículo 14.
Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su causa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Versículo 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado al macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Habló Jehová a Moisés diciendo, el capítulo 17, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpable de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Versículo 6 del capítulo 17 dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión,
y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Versículo 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramare su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera será cortado. Versículo 15 del capítulo 17 dice: y cualquier persona, así de las naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Empezamos el capítulo último de esta tarde, que es el capítulo 18, mis estimados hermanos. Capítulo 18, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andáis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Versículo 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Versículo 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Versículo 18 del capítulo 18 de Levítico dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Versículo 23.
Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que en la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Ok, vemos aquí 3 capítulos interesantes y creo que está todo lleno de mucha información, de mucha doctrina. Y bueno, vamos a analizar un poco el capítulo 16, que de cierta manera es el día de la expiación, que incluso se celebra actualmente en el pueblo, se celebraba, perdón, en el pueblo de Israel. Llamado también Yom Kippur. Creo que ese es el punto más culminante de todos los sacrificios, ¿no? Algunos comentaristas decían que incluso era Isaías 53 es como quien dice la profecía mesiánica de lo que es Levítico 16, o sea, para que ustedes puedan entender la magnitud de lo que representaba y representa, ¿no? En este caso, Levítico capítulo 16. ¿Qué es lo que pasaba? Que el sumo sacerdote era el único quien podía entrar al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados de Israel, para expiar de cierta manera la culpa de los pecados que cometía el pueblo, ¿no? Era la única persona autorizada, en este caso el sumo sacerdote. Además habían también los sacerdotes, pero ellos tenían lugar solo para entrar al lugar santo, no podían llegar a ese lugar. Y en este caso el sumo sacerdote entraba y hacía la expiación por los pecados cometidos por el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasaba ahí dentro? Se seleccionaban 2 machos cabríos en este día de expiación y de cierta manera cada uno representaba algo, ¿no? Uno era que representaba el perdón de los pecados y el otro era la expiación, que era, en este caso era enviado, como podíamos ver como Aarón ponía las manos sobre el animalito vivo y después lo mandaba, ¿no?, al desierto. De cierta manera esto representaba que era cubierta la culpa, ¿no? Estaba quitándose la culpabilidad, en este caso, de las personas que habían pecado. Este ritual, este acontecimiento debía de repetirse cada año. Pero, sin embargo, nosotros podemos notar que actualmente ya no hace eso. ¿Por qué? Porque podemos ver, ya vamos a ver acerca de la sangre también, qué es lo que representa. Pero podemos ver cómo, en este caso, Aarón ponía sus manos sobre la cabeza del animalito vivo, representando, de cierta manera, lo que la carga que, en este caso, el pueblo de Israel debía de llevar, ¿no? Los pecados que ellos debían de llevar. Pero, sin embargo, nosotros debemos recordar que esto simboliza acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Llevó sobre sí nuestros pecados de una vez y para siempre, un solo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Es algo asombroso como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, este acto, como les decía, solo se podía hacer una vez al año para cubrir, en este caso, los pecados, ¿no?, que hacían el pueblo. Pero lo más asombroso y lo más digno de darle la gloria y la honra a nuestro Señor es justamente porque Jesucristo vino a hacer ese único sacrificio y no solo vino a cubrir, porque expiar viene de cierta manera, significa cubrir, ¿no?, nuestros pecados, nuestras faltas, pero nuestro Señor Jesucristo no vino solo a cubrir nuestros pecados, sino que vino a quitar todo el poder del pecado y de cierta manera la condenación del pecado que nosotros teníamos. Es interesante. Eso lo hizo a través de la muerte, de su sacrificio en la cruz.
esta es la oportunidad que tenemos, que tienen las personas, y en este caso nosotros como creyentes debemos de valorar, de agradecer lo que ha hecho Dios por nosotros, enviando a su único Hijo para librarnos de esa culpa, para quitarnos de toda iniquidad, de toda maldad que estábamos nosotros condenados. Y es interesante, por eso es hermoso este libro de Levítico, porque trata sobre las diferentes leyes, los ritos relacionados, sacrificios y servicios que se sucedían en el sacerdocio levítico, ¿no? Entonces, un comentarista decía también que así como en Éxodo tenía como intención la comunión que Dios ofrece a su pueblo mediante el tabernáculo, en cambio Levítico presenta las leyes por las cuales a Israel habría de mantenerse en esa comunión con nuestro Dios, ¿no? Ahora, cuando Jesucristo hizo su sacrificio en la cruz, ya no hubo necesidad de más de hacer estos eventos, ¿no? Como pueden recordar, la palabra de nuestro Señor dice que el velo del templo se rasgó porque ahora nosotros tenemos entrada libremente por medio de Jesucristo al trono de la gracia de Dios. En Hebreos nosotros podemos ver, en Hebreos 4:16 dice acerca de que nosotros podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. Es increíble y damos gracias a Dios porque nosotros muchas de las veces no tomamos en consideración que por medio de la oración es que nosotros podemos acercarnos confiadamente a esta gracia. Y muchas de las personas entran con reverencia, oran muy reverentemente a nuestro Señor, que está muy bien. Pero en cambio hay otras personas que lo toman con mucha ligereza, con poca reverencia a nuestro Señor. Y no debemos de olvidar que al momento de nosotros estar orando, es como estar entrando en ese lugar confiadamente, ese trono de la gracia, ese lugar donde Dios nos infunde aliento, donde nos infunde ayuda, misericordia, donde nosotros podemos pedirle a Él para que podamos evidenciar los frutos del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos día tras día. Por eso es que debemos nosotros de valorar esta oportunidad, este sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo para ya no necesitar un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora nuestro gran sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo. Él es que se compadece porque sabe, igual también ha sufrido sus tribulaciones. Él es un ser humano que estuvo aquí, fue 100% humano y 100% Dios. Y Él nos puede entender, dice que, pero ahora tenemos ese gran sumo sacerdote que nos puede entender para entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Este capítulo 16 justamente habla acerca del día de la expiación y vemos cómo Cristo ahora es nuestro gran sumo sacerdote por medio del cual nosotros podemos orar a nuestro Señor, a Dios Padre y decirle: Señor, te necesito, Señor, perdóname. Antes no teníamos eso, antes en este caso el pueblo de Israel tenía que el sumo sacerdote pedir perdón por el pueblo. Ahora no. Ahora por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, tenemos ese gran privilegio. Ahora, ¿por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue única. Esa sangre es la que Dios acepta en propiciación por nuestros pecados. Entonces Dios nos calmó su ira por medio de este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. La sangre era muy importante. En el capítulo 17 podemos ver que incluso se prohíbe comer la sangre, ¿no? Porque se pierde de cierta manera la simbología, el significado de lo que Dios quería manifestar al pueblo, en este caso de Israel, y a nosotros también, acerca de lo que la sangre representaba en aquel entonces. Por eso es que Él prohibía comer la sangre y era muy importante la sangre de nuestro Señor. Y en el capítulo 18 podemos en cambio nosotros ver acerca de cómo las relaciones y cómo debe de andar el pueblo terrenal de Dios. Vemos aquí una lista de abominaciones o cosas malas que no le agradan a nuestro Señor. La fornicación, todas esas cosas que vamos a ver también próximamente, la idolatría en los capítulos siguientes, todas aquellas cosas que de cierta manera son desagradables delante de los ojos de nuestro Señor. Ahora, ayer nuestro pastor Patricio, que dio la lectura, hablaba acerca del adulterio, ¿no? Y de la fornicación, y debemos de tener muy en cuenta acerca de cómo estas prácticas, a más de conducir a enfermedades y tantas deformaciones y muerte,
también de cierta manera destruyen la vida familiar, la sociedad, porque son cosas que a Dios no lo permitió en su momento y hasta ahora mismo es prohibido. ¿Por qué? Porque no es conveniente, mis estimados amigos y hermanos. Y eso es lo que podemos analizar y vemos aquí en la última parte acerca de que el Levítico manifestaba de que no se podía tampoco el hombre, como se está actualmente queriendo legalizar en otros países, el compromiso entre un hombre y un animal, que eso es abominación para Dios. Entonces, debemos de tomar en consideración esto es palabra de nuestro Señor, la cual es viva y eficaz, y damos gracias a Dios por ese sacrificio que hizo por medio de Jesucristo en la cruz. En este caso, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, y también damos gracias a Dios porque esa sangre bendita es la que nos limpia para, como dice en el capítulo 18, mantenernos santos. ¿Y qué santo es? Apartados, en este caso, para Dios, porque eso es lo que quiere Dios para nosotros. Mantenernos altos, apartados de la maldad, porque es un Dios que conoce todo lo que vamos a pasar, todo lo que vamos a vivir, y Él solo tiene pensamientos de bien para con nosotros. Por eso es que nosotros debemos darle gracias a Él, porque todas las cosas que pasan, escúchenme bien, mis estimados amigos y hermanos, todo, absolutamente todo, es por un propósito. Y si nosotros sabemos que estamos pecando delante de Dios, Dios sabe cómo nos va a disciplinar. Así que a tener mucho cuidado con eso, mis estimados hermanos. No le estamos engañando a nuestras esposas, a nuestros hijos, a quién sé yo. Nosotros estamos engañándole al Dios vivo. Así que tengamos mucho cuidado porque este Dios vivo es santo. Y como su pueblo, Él nos quiere también ver santos. Así que mis hermanos, un abrazo. Gracias por haberse conectado. No se olviden de suscribirse y vamos a orar para despedirnos, ¿ok? Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, Señor, santo, 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 bendito sea su palabra, Señor, en esta tarde y todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque nos ha permitido dar lectura, Señor, y gracias porque tal vez alguna persona detrás de la computadora, Señor, está teniendo ahora una necesidad de esta su palabra, Padre. Por favor, que esta sea tocando lo más profundo de su ser, Padre, para que pueda revelarse su pecado y pueda caer rendido a sus pies, Señor. Padre, de igual manera nosotros, Padre, te pedimos perdón porque muchas de las veces te fallamos, Señor. Ayúdanos a mantenernos en integridad y como un pueblo santo que decimos ser, Padre eterno. No solo de apariencias, Señor, sino de un pueblo santo que sea verdadero delante de tus ojos, más que delante de los hombres, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos y bendice a tu iglesia en todo el mundo, Señor. Bendícela grandemente, Señor, y que esta tu obra, Padre eterno, pues siga siendo de bendición para muchas familias, para muchas personas que necesitan hoy, esta palabra viva y eficaz, Señor. Gracias por esta oportunidad que me ha dado a mí también, Señor, por leerla. Y bendiga, Señor, el resto de la tarde. Le damos las gracias y que todo, absolutamente todo, sea para su honra y su gloria. Amén y amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eso es todo, mis estimados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Se despide el hermano Byron desde Santo Domingo de los Áchilas. Un abrazo. Será hasta la próxima.